Hoy les decía hace un ratito que va a haber una presentación este viernes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, patrocinada por dos asociaciones ambientalistas, una de ellas es Greenpeace, que va a pedir que se declare, se contemple y se haga cesar, mejor dicho, se haga cesar el desmonte en varios puntos del país donde habita habitualmente el yaguareté, una especie que está en extinción, que debe ser cuidada y que el desmonte obviamente le está achicando su hábitat y está cercenando su plenitud, su vida en plenitud. Lo que se va a pedir, y esto es lo novedoso, es que la Corte admita al yaguareté, a una especie no humana, como actor en el expediente judicial, como actora en el expediente judicial, y que sea patrocinada por Greenpeace en este caso. Dice, por ejemplo, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que además patrocina junto a Greenpeace esta situación, dicen con un criterio bastante interesante, que si el ordenamiento jurídico ha construido la ficción de que una empresa tenga derechos, ¿cómo no los va a tener la naturaleza y sus especies? Explicó Enrique Viale, que es el presidente de esta asociación que les mencionaba anteriormente. Había ocurrido algo bastante similar, digo similar porque cualquier cosa que involucre a los animales y sus derechos se puede emparentar con esta situación, con una orangutana llamada Sandra, que vivía en el ecoparque y a la cual la justicia argentina le tuvo que reconocer sus derechos, pedido por derechos de persona no humana, en este caso por primera vez en la historia jurídica de Argentina, que se pone como actora de la causa a una especie. En este caso, Sandra, una mestiza de 33 años, que tenía tutores legales que habían pedido trasladar a la orangutana a una reserva estadounidense. Esto ocurrió hace poco tiempo en Argentina y tuvo un precedente muy, pero muy interesante. Para seguir de cerca, lamentablemente todavía la Constitución Nacional Argentina no establece este tipo de protección. De hecho, no hay fiscalías especializadas en el país y mucho menos en las provincias que intervengan en estos asuntos de manera directa, fueros especiales que intervengan de manera directa y por lo tanto esto puede ser interesante conocer cuál es el resultado del próximo viernes. Para redondear esta noticia, y como decíamos anteriormente, el criterio que basa y la fundamentación principal es que los yaguaretés están ocupando un 50% menos de tierra que ocupaban hace 200 años cuando toda la explosión, sobre todo del monocultivo o del cultivo con mucho rendimiento económico, no había explotado en nuestra región y sobre todo en Argentina. Son pocas las especies de esta... Son pocos los ejemplares de esta especie que tienen vida y por lo tanto estas dos ONG con buen criterio creen que deben ser protegidas y además deben ser representadas como actoras dentro del expediente judicial. Es decir, un yaguareté tanto contra el Estado Nacional es fuerte leer una carátula así, sí, si claro. es que sucede, ¿no? Pero es muy interesante el planteo de si las empresas pueden ser representadas a las partir personas jurídicas. de una... Bueno, Sí, cualquier empresa o cualquier otra persona jurídica puede ser representada por un humano, ¿cómo no? Otro ser vivo, ¿no? Personas vivas no humanas, seres vivos no humanos, es la denominación correcta. Y sí, es una buena analogía la que se hace, ¿no? Porque si las empresas sí, los animales no. La Corte, al margen de tu premonición, digo, si la Corte lo aceptaría, digo, lo traería y demás, es una de esas situaciones como han pasado antes, que hay casos que no están previstos en la ley, sin embargo la Corte determina que hay que ir para adelante y después de alguna manera deja sentada una posición que los legisladores tienen que tomar, no por resolver, pero decir, tal cual. No estamos de acuerdo. Si la Corte lo admite, el Congreso Nacional tiene que agendarlo. Claro. Bueno. Sí, como lo van a agendar otros juzgados, otros jueces. Digo, eso ni hablar. Marcando jurisprudencia. Eso ni hablar. Pero también no es lo mismo tomar, en este caso, el yaguareté, digo, a los animales, porque hay una discusión de si se lo puede incluir como sujeto de derecho. Digo, no es la misma discusión en este caso, ¿o sí?
No, es la misma discusión. Es la exactamente misma discusión. O sí, sea que sí. es una discusión que se viene dando hace bastante tiempo, porque yo lo he escuchado en legislaturas, digamos, debates, si sí, si no, algunas de las organizaciones pidiéndolo. En este caso es la misma La discusión. naturaleza es sujeto de derecho cuando están afectando el medio ambiente y para algunas constituciones latinoamericanas sí. Sí, Colombia, Bolivia, recién Bueno, vos hablábamos. contaste el caso de Colombia en algún momento. Sí. Para esas constituciones sí. Y tiene foros especiales y tiene un ordenamiento muy interesante y tiene resoluciones frecuentes respecto a este tema. O sea que de darse sería para Argentina un quiebre en la legislación. Puede ser. Sí, más que en la legislación, en la jurisprudencia. Igualmente, Sí, claro, fíjate, con claro. el fallo Arriola, la Corte resolvió algo en el 2009 Sí, respecto al consumo, la tenencia personal, para la tenencia de drogas para consumo personal, en pocas cantidades obviamente. Esto fue en el 2009 y pasó una década y no. Y la ley que está vigente sigue persiguiendo al consumidor que sea un porro. Pero eso tiene mucho que ver con una decisión política. Sí, claro, estamos hablando de eso, sí, del Congreso. Que es Bueno, una esto decisión. también, Pero pará, después cuando avanza la causa judicial se cae sola. Digamos, no es que la pena que antes se contemplaba se aplica efectivamente, sino que se comienza un proceso, lamentablemente por una decisión política que tiene que ver con otras cuestiones y no con la ley en sí, después se termina cayendo. Es bueno el antecedente porque se termina cayendo porque hay una declaración de inconstitucionalidad. De la Corte. Primero de los juzgados en primera instancia y después ratificada por la Corte. Porque el fallo Arriola comienza con una causa de gente, de dealers, vendedores, barriales de Rosario, en donde en un procedimiento, lo hago muy sintética, en un procedimiento, antes se llamaba procedimiento de corte. Antes de entrar a un domicilio, se interceptaba a 2 o 3 consumidores, se hacía un corte, se le secuestraba la droga, que era para consumo personal, y al mismo tiempo a esa persona se le armaba un expediente judicial. Bueno, esa causa, denominada Arriola, llega a la Corte, es declarada inconstitucional en primera instancia, llega a la Corte y lo ratifica, porque considera que, bueno, que los actos privados de las personas deben estar, no deben ser alcanzados por la legislación argentina. Eso fue declarado inconstitucional. Acá estamos hablando de algo que no está declarado constitucional, claro, ¿no? claro. La posibilidad de darle derechos a los animales o a la naturaleza. Por eso resultaría en potencial un interesante mensaje al Congreso Nacional para que se legisle en esta materia. Tenés derecho comparado, tenés legislaciones de otros países, tenés reformas constitucionales de varios países que, si ya lo admiten, Sí. hay elementos como para Montón. hacer fuerza, digamos, y que la Corte lo tome. Y si la Corte lo toma, después te abre la puertita para un montón de otros reclamos que vienen detrás de Si ¿no? la Corte no lo admite, igual habilita una discusión que es interesante en cualquier momento histórico. Totalmente. Incluso, no solamente para porque ¿cuándo los animales se le dan? ¿Cuál es el momento histórico para darle bola a los derechos de los animales o de la naturaleza? Es como una discusión muy hippie, ¿no? Muy, puede ser naif, muy relajada. Puede ser naif en el lugar. Muy naif, para muchos políticos hasta naif. Pero puede ser muy naif cuando trazas un paralelo y ves lo que pasó hoy en la explanada de la municipalidad, que ayer estuvimos invitados y charlemos y decís, che, tampoco para las familias agrícolas hay lugares en donde ejercer su laburo o donde poder cultivar, donde tener su casa y demás, y estamos discutiendo sobre el yaguareté. Pero digo, me parece que todo tiene que ver con lo mismo, con la misma visión, digamos, y la Constitución te garantiza que el Estado tiene que dar una vivienda digna, tiene que garantizar una vivienda digna, tiene que dar salud, y también se podría hacer un reclamo desde ese lugar, bueno, pero es representación de humanos, digamos. Pero es la típica discusión, es decir, que no se esté avanzando o en legislaciones o en jurisprudencia en una determinada cuestión no implica que no se avance en otras, digamos. Sí. Quizá de menor importancia comparativamente, pero... Son situaciones que muchos países empiezan a tratar y a resolver y poner en agenda cuando muchas otras cosas ya están más o menos resueltas, Claro, en algunos casos. generalmente. O cuando tenés estados o jefes de estados que pulsan para ese lado. Digo, caso Bolivia no tenés para nada resuelta todavía la realidad de un montón de ciudadanos, están mejor, ¿verdad? Pero sí tenés un estado que puja para ese lado. Caso Colombia lo mismo, digo, por ponerlo. Otros países europeos que si bueno, tenés todo más resuelto, tratar de estos temas que aparecen en la agenda. Pero me parece interesantísimo.